Muy bien, de nuevo agradecer ahora sí como ponente pues la amabilidad que habéis tenido de invitarme y estar aquí por dos motivos. Por uno, porque como decía, dentro de las guías que siempre llevo en la cabeza es compartir ideas y contagiar salud, con lo cual me vais a permitir que intente hacerlo. Y segundo, porque me habéis dado la oportunidad de escuchar a Alma Palau hablando pues de este marco estupendo, reivindicativo por una parte del día del dietista nutricionista, pero también de las legumbres, descubrir y hacer la disección, como ha hecho Alfonso Clemente, sobre las legumbres y ver estos valores que aportan y cómo son y demás, conocer los valores de soberanía alimentaria, podríamos llamarle, que Jorge nos ha dado, y por supuesto escuchar las siempre gratificantes revisiones que nos trae Eduard al hacer, pues poner en solfa que la nutrición y la alimentación en este caso no solo debe de basarse en ideas preconcebidas, sino también basada en pruebas, en evidencia, que es lo que toca. Yo lo que os voy a hacer es contar, como evidentemente vengo en representación de técnico de la Administración, pues qué es, cómo hemos estado trabajando en los últimos años y el futuro pues, que queremos hacer en promoción de una alimentación saludable en la Comunidad Valenciana. Avísame cuando queden 5 minutos. Muy bien. En principio, ¿de dónde partimos? Pues quizá el referente, por no irme muy lejos, el referente más cercano que tengamos en nuestra biografía alimentaria sea la encuesta de nutrición del 2010-2011, que acabó de analizarse hacia el 2013 y en la cual yo creo que algunas de las cosas, independientemente de la metodología empleada y demás, que fue un trabajo pues amplio y costoso, pues fue el llegar a una cuestión de decir, bueno, y en tema de legumbres, que es el que nos trae aquí, que nos aúne de forma sincrónica, realmente, ¿cómo estamos? Nos hablaba Eduard de estas evidencias y de la posible propuesta de decir, hemos de aumentar el número de raciones al día y decir, ¿y nosotros, los valencianos, qué hacemos? Bueno, pues si cogemos, por ejemplo, las lentejas, que diríamos que son unas de las más del hit parade, ¿no? Del top manta que podemos tener en legumbres, pues bueno, pues sabemos que al menos un 60% de la población adulta las consume una vez a la semana. Que si nos vamos a 2 a 4 veces a la semana, solo la consumen un 9,5%. Y si no hablamos de ese más de 5 veces a la semana, pues estaríamos hablando que aproximadamente un 1% solo de la población valenciana lo consume. Y estas diríamos que son las más populares casi, ¿no? Podemos revisar los garbanzos, que realmente, pues bueno, pues ya nos sale que a partir de 2 o 4 veces a la semana solo es un 6,5%, pero si ya pasamos a más de 4 veces a la semana no llegamos ni al 1%. O las alubias, que parece que sean también un poco pues populares y demás, pero aquí ya bajamos a cifras un poco más ridículas, del 0,8% en cuanto a 4 o más raciones a la semana. Bien, dicho de otra manera, si queréis verlo aquí gráficamente, lo tenéis. Esto es por sacar un dato solo de la encuesta en relación a las legumbres y ponernos en situación. Bien, pero una encuesta de nutrición nos dice mucho más y sobre todo a nivel poblacional. Ojo, salud pública siempre hablando de grupos de población, no de individuos. Y desde ese punto de vista os recuerdo que los datos o las conclusiones de la encuesta pues nos vienen a decir que, bueno, pues que los valencianos estamos un poquito pasados de peso. Si cogemos la media de toda la población de adultos, pues se sitúa la media a través de un índice de masa corporal o índice de Quetelet de 27 kilogramos por metro cuadrado, lo que significa poblacionalmente que si el ideal definido por OMS debería estar entre 20 y 22, poblacionalmente, no os montéis ningún lío, pues estamos realmente con 4 unidades Quetelet por encima. La media poblacional. La diversidad biológica hace que haya mucha más gente por la derecha siempre que por la izquierda en cuanto a peso hablamos.
Una cosa importante a señalar de esta encuesta también, y si sacáis un poco lo que son el volumen energético de cada uno de los nutrientes, pues es el peso que tiene cada uno de sus componentes. En lípidos totales, en general, a través de la encuesta, bueno, pues parece que estamos un poco pasados, pero que parece que no es excesivo. Alrededor de un 35% de nuestra energía alimentaria la incorporamos a través de los lípidos. Con los ácidos grasos saturados, en los datos de la encuesta, nos salen unas cifras relativamente adecuadas. Y lo que sí que nos llama la atención, esto que os he puesto en rojo, es que los ácidos grasos poliinsaturados están muy deficientes. Es una paradoja, siendo una comunidad, sabéis que somos muy largos en cuanto a norte-sur, pero somos costeros totalmente, y a pesar de todo esto, el consumo de pescado parece ser que puede ser bajo y evidentemente puede ser o puede explicar una de las condiciones en las cuales los ácidos grasos poliinsaturados estén bajos en nuestra dieta. Y bien, otra de las cuestiones que vimos es que, claro, consustancialmente con los ácidos grasos, saturados que hablábamos antes, el colesterol tampoco en nuestra dieta parece que tampoco está muy abundante. Por cierto, en la presentación de Alma me llamó la atención el hecho que se tuviera que argumentar que las lentejas no tienen colesterol. Es una cuestión que yo creo que incluso desde el punto de vista de mensaje lanzado a la población hemos de ir con mucho cuidado, porque diciendo esto realmente estamos como levantando una liebre totalmente incoherente. Es decir, pocos vegetales nos van a dar colesterol. Yo no pienso encontrar el colesterol en los vegetales. Desde este punto de vista creo que es más fácil o mejor argumentar pues, su composición en diferentes ácidos grasos, y desde ese punto las bondades que algunas de ellas nos han relatado en el estudio anterior. En cuanto a las proteínas, sí que vemos que evidentemente somos una comunidad que consumimos evidentemente alimentos proteicos y están hiperpresentes en nuestra alimentación. Tranquilizo a la compañera de cómo complementar los ácidos grasos saturados de los frutos secos, que son poliinsaturados, son buenos y además no tienen ningún tipo de problema, pero bueno, que las proteínas vienen solas, ya lo decía Grande Cobian, ¿no? Ocúpese usted de las calorías, que las proteínas se ocupan ellas de sí mismas. Es decir, que en ese sentido pues lo tenemos que modular un poco. Y con los hidratos de carbono totales, pues no llegamos. No llegamos, que si esto lo unimos al siguiente ítem, que es el de frutas y verduras, tampoco llegamos al 400 gramos que nos dice la OMS que sería deseable para cada individuo. Enseguida una llamada de atención, pues nos hablaban de los alimentos que fueran integrales, sobre todo vegetales, y por supuesto si son frutas y verduras, pues hoy más que nunca hemos de decir que la recomendación hecha incluso sin ánimo de nada es: por favor, tomad una fruta o una ración de verdura más a partir de mañana. Seguro que con esto llegaríamos ya los valencianos a cubrir todo esto, si lo hiciéramos todos, evidentemente. Bien. La fibra dietética, como veis, también quedamos parcos y es una consecuencia de nuestra dieta. Como vemos, es carente en pescados o en algunos elementos vegetales ricos en poliinsaturados y, evidentemente, también en frutas y verduras, con lo cual son las dos llamadas de atención que, junto con los cereales integrales y con las legumbres, completarían que seguramente la fibra dietética de nuestra dieta fuera mucho más adecuada. Y, por supuesto, hay algo que es un indicador indirecto de que estamos consumiendo demasiados alimentos procesados. El sodio en nuestra dieta es excesivamente alto. Está en consonancia con las cifras del Estado español, pero estamos consumiendo prácticamente el doble de cloruro sódico de sal de lo que nos correspondería. Y esto sí que es una cosa fácil que podemos controlar de una manera quitando el salero de la mesa, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que es fácil de hacer, y por otra parte consumiendo menos alimentos procesados que realmente son fuentes ocultas de sal. Dicho esto, que es el presente, es decir, que es como estamos, pues quizá valga la pena pues hablar de algunos de los proyectos que se están llevando
a cabo. En este sentido, en la Dirección General de Salud Pública se tienen 3 subdirecciones: epidemiología, seguridad alimentaria y promoción de salud y prevención. Y desde ese punto de vista os voy a comentar algunas de las cuestiones. Quizá que tengo yo menos experiencia porque lo llevan directamente los compañeros de seguridad alimentaria, es que en estos momentos se está indagando también ver cómo es desde el punto de vista ambiental y de cómo pasan los tóxicos a los alimentos en la agricultura y demás, cómo es la absorción que de algunos de estos tóxicos tienen nuestros niños. Se está haciendo un estudio de biomonitoring, de control biológico a través de escolares para medir en muestras biológicas a través del pelo y de orina, pues qué sustancias, como son cadmio, plomo, mercurio, arsénico y otros como talatos, fenoles, plaguicidas, etcétera, etcétera, tienen los escolares valencianos. Porque de esta manera, como os decía al principio de la mañana, lo que queremos conseguir es que nuestra dieta sea también inocua, que por lo menos, no desde el punto de vista nutricional ya, sino desde el punto de vista tóxico, no nos dañe. Se está haciendo todo un esfuerzo, se han cogido 21 colegios de muestreo, niños de 6 a 11 años, y en estos momentos pues, se están llevando los trabajos para establecer estos datos. Pero quizá algo en lo que tenemos experiencia y llevamos muchos años intentando trabajarlo de forma, diríamos, más holística, son los comedores escolares. Antes del 2007 la verdad es que se tenía una legislación y una preocupación la administración pues un poco de que se hacía lo que se podía. En el 2007 se hicieron las reuniones pertinentes para realizar una guía de asesoramiento a la Consellería de Educación, puesto que los comedores de escolares parten de su responsabilidad y nosotros solo asesoramos, y a partir de ahí se empezó a trabajar con la guía. Bueno, resultados de estas cuestiones, diríamos indicadores muy indirectos, es que en algunos rankings hechos por algunas asociaciones de consumidores independientes, antes del 2007 nos ponían en el número 10, 12 de calidad de comedores escolares, y a partir del 2010-12 nos han puesto en el tercero o cuarto. Bueno, pues eso quiere decir que el camino se demuestra andando, y esto es buena cosa. ¿Cómo quedan las legumbres en nuestra guía? Pues evidentemente, y después de lo que nos ha contado Eduard, muy insuficientes. Nosotros proclamábamos, porque sabéis que en promoción y en cualquier actividad de salud pública se establecen unas metas, y como en una carrera la meta es el final, pero para llegar a esa meta tenemos que establecer objetivos. Es decir, no somos como los coches, no podemos pasar de 0 a 100. De hecho, cuando se ha hecho la recomendación de frutas y verduras, es decir, aumentad una. No os digo que toméis ya las 7, que hay estudios que nos demuestran que es mucho mejor que las 5. Es decir, vamos progresivamente. Aquí hicimos lo mismo, sabiendo cómo se comía y después del análisis pertinente de nuestros comedores, se hizo una recomendación, porque eran 0 a la semana, para que realmente a la semana estuvieran en el comedor escolar, 5 días son el comedor escolar, 1 o 2 veces, y en el menú mensual 6 o 8. No es ningún error. 1 o 2 significa... cuando hablo que en el mensual sean de alrededor de 6 a 8, es que cada 2 semanas como mínimo sean 3 raciones. Es ese paso intermedio, y vamos realmente aumentando. El año que viene esperemos tengamos otra vez la revisión de las guías, y ahora sí, pues seguramente podremos exigir un pasito más adelante, que es lo que pretendemos para llegar en un periodo prudente, pues a hacer una recomendación que sea consonante o coherente con la evidencia científica. Para todo esto lo que se hace o se ha hecho es siempre un sistema de recogida de las planillas de la oferta alimentaria, en las cuales muchas de las empresas cuentan con dietistas para hacer su realización. Se realiza una auditoría o una revisión de la adecuación con estas planillas, y nosotros se las pasamos a educación más o menos en este formato. Les decimos, oye, mira, conforme a la guía y al asesoramiento que damos, esto es un caso de un colegio concreto, le he quitado el nombre, pero bueno, pues en este
caso se nota un déficit de número de raciones de oferta de legumbres, lo he elegido por eso, pescado y fruta fresca, y un exceso de número de raciones ofertadas de farináceos y carne. O sea que para mejorar este menú debería de hacerse estas revisiones. Es lo que les pasamos a los colegios, al consejo escolar, para que ellos se lo pasen a su catering o a su cocina y hagan los retoques adecuados. Bien, todo eso también lo utilizamos para seguir con los indicadores de la estrategia NAOS, que si nosotros, como decíamos, hacemos un paso intermedio, como la 17 comunidades autónomas, cada una lleva un nivel, pues incluso los niveles de indicadores aún son un poquito más permisivos. Sí que es verdad que en este diciembre, dentro de un mes, tenemos la reunión y me imagino que empezaremos ya a hacer la renovación también, o la revisión de los indicadores. Por poner los pies en el suelo, ¿qué es los últimos datos que tenemos? Bueno, pues los últimos datos fue una revisión de los 20 menús, es decir, un mes escolar, de 374 comedores escolares, y en el cual os he puesto abajo un poquito quiénes estaban haciéndolo, simplemente por decir una cuestión. En la coordinación estábamos nosotros, pero el equipo de trabajo y análisis, Sandra, Irina, Margarita y María, pues son todas personas, dietistas, nutricionistas, que han estado haciendo las prácticas con nosotros y que son quienes también nos han echado una mano a la hora de revisión, con lo cual quiero decir que el papel, sigo diciéndolo, es tan importante el vuestro en la administración y en salud pública y en la salud de las personas como el de las legumbres en la dieta. Bien, dicho esto, ¿qué encontramos en ese momento? Pues encontramos que un 53% de los comedores escolares incluían un mínimo de 4 piezas de fruta a la semana. Dicho de otra manera, un 47% aún no llegaban a las 4 frutas, es decir, no terminaban, por decirlo de una manera, la comida con fruta. Un 45% de los comedores muestreados incluían un mínimo de 4 raciones de verduras, hortalizas y ensaladas a la semana. El 95% de los comedores escolares incluyen al menos una ración de legumbres. Esa es la buena noticia. Pero hemos de, como os digo, lo que queremos es que sea 1,5. Queremos ir subiendo en este sentido y será la próxima objetivo que pondremos. Un 97% de los comedores escolares incluyen un mínimo de una ración de pescado, es también timorato, con lo que hemos visto, es decir, será otro sitio donde daremos una vuelta de tornillo, pero esto quiere decir que en las anteriores dietas revisadas un gran porcentaje no daban ni un solo día de pescado. Por eso lo digo, que vamos marcando nuestros objetivos, y el 100% de comedores escolares desgraciadamente incluían como máximo un plato precocinado a la semana. Bien. ¿Qué se pretende ahora? Pretendemos a partir del año que viene, y esto, como os digo, es una cuestión ya de dar un refuerzo a todo esto, de tal manera que ya no vamos a hacer muestreo de comedores, sino que se va a realizar con la colaboración, evidentemente, a través de los inspectores que tenemos en seguridad alimentaria, visita a todos los centros escolares, a todos los comedores, y al menos un tercio de cada de los comedores escolares durante 3 años, para que en 3 años tener toda la vuelta completa, se le va a revisar los comedores, no solo desde el punto higiénico, sino desde toda su planilla de menús, de oferta alimentaria, y se va a hacer que esté conforme o no con las, evidentemente, con las decisiones o con las guías que están al uso, para realizar ese informe global y hacer un asesoramiento directo a todos los colegios en el plazo de 3 años. Es un poco, diríamos, la propuesta que a partir del año que viene, de enero ya, estamos trabajando en ello, se va a hacer. Pero además, desde este punto de vista, yo creo que a Jorge también le gustará, la semana pasada tuvimos la suerte de hacer la presentación del primer Plan Valenciano de Producción Ecológica, y desde este punto de vista lo que se va a hacer es engranar también todas estas revisiones y todo lo que serían las nuevas directrices de los comedores escolares, para dotarlos, sobre todo en lo que son las planillas de programación y de un poco de los pliegos de condiciones a las empresas, que metan también 2 condiciones más: la introducción de alimentos ecológicos, de alimentos de proximidad y de alimentos de sostenibilidad. Todo esto lo haremos también bajo el amparo de lo que sería el plan de producción ecológica que se presentó la semana pasada.
Bien, nos quedan cosas por hacer, y de hecho los mismos inspectores, cuando vayan a recoger las planillas y hacer sus revisiones desde el punto de vista de higiene alimentaria, no se van a olvidar de revisar pues esta cuestión que tenemos así, que desgraciadamente no son como en la foto. He elegido la foto pues que pudiera ser la más provocadora. Esto es lo que quisiera yo si tuviera que haber una máquina, incluida esta que habéis ido al café. Lo que pasa es que no siempre es posible. Vamos a intentar meter mano a esto. ¿Por qué? Porque tenemos argumentos legales. La ley 17 del 2011, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, nos apoya en su capítulo 7 a poder hacer estas cosas, con lo cual vamos a intentar pues magnificarla y hacerla aterrizar con todas las cuestiones. Sabemos que tenemos en su apartado 40 un artículo que nos dice que hay medidas especiales dirigidas al ámbito escolar y nosotros queremos hacerlo todo partiendo del ámbito escolar. Digo nosotros, o hablando yo, porque tengo la responsabilidad de educación para la salud, evidentemente, y entonces desde ese punto queremos empezar por ahí. De hecho, vamos a apoyarnos en ello y vamos a apoyarnos también en otra cuestión que es importante, la resolución europea sobre patrimonio gastronómico europeo, que liga mucho también con lo que los ponentes anteriores nos han dicho. La cultura gastronómica es importantísima y desde este punto de vista tenemos que potenciarla, tenemos que hacer que el alumno, hablando de escuela, no solo sea un alumno comensal, sino que sea un alumno también nutricionalmente formado, gastronómicamente formado, culinariamente formado, para que cuando deja, por ejemplo, la escuela o el instituto y va a la universidad y se tiene que desplazar de su hogar, siga practicando una alimentación y sepa cocinar las legumbres, entre otras cosas, de una forma efectiva para incluirlas en su alimentación. Esto es lo que pretendemos, dotar de recursos, de activos, de posibilidades a los escolares para que sean realmente autónomos y puedan disfrutar de las ventajas y bondades que tiene la nutrición. No solo esto, estamos en estos momentos reuniéndonos con Consellería de Educación también para meter la alimentación y actividad física dentro del currículum, ampliando una serie de cosas, y con Agricultura para hacer efectiva una tercera normativa o propuesta que tenemos desde Europa, que son los planes de consumo de frutas y verduras en la escuela, que hasta ahora consistían casi específicamente en un reparto ocasional de frutas y verduras, pero a partir del curso 17-18 van a llevar asociadas unas medidas de acompañamiento para, por decirlo, para que me entendáis fácilmente, para hacer que los escolares amen las frutas y las verduras y las incluyan en su repertorio alimentario. O sea que esto lo vamos a hacer así. No solo con esto, en el colegio ya se están desarrollando los primeros protocolos desarrollados de esta ley de protección al menor, es la manera legal que hemos podido entrar, de la publicidad de todas las casas comerciales, tanto de alimentación como, vamos a poner, por ejemplo, bebidas o refrescos azucarados en las escuelas, y poder hacer que el entorno escolar, es decir, salud pública no solo mira al individuo, al actor, sino también a todo lo que es el atrecho, el lugar de actuación, el teatro, para que todo su ambiente pueda ser coherente y pueda ser saludable. Hicimos ya en su momento el consenso de alimentación de centros educativos, al cual queremos darle una vuelta, y desde luego lo que queremos desde el punto de vista de educación sería, por una parte, en un nivel 1, introducir los temas de educación para salud y de salud en el currículum base del escolar, y estamos trabajando ya codo con educación para todo esto, y sobre todo que el valor salud entre en lo que se llama programación anual de centro o proyecto educativo del centro. Es como la pirámide de Maslow de las personas, poner el salud en un valor, pues esta sería la pirámide de Maslow, por decirlo de alguna manera, de los colegios. Es decir, que la salud entre en la concepción de hacer pedagogía en el colegio. Una segunda parte, vamos a proponerles una serie de medidas, programas de salud o medidas adicionales para hacer efectiva una cuestión que es la que llamamos equidad. Una cosa es la igualdad, café para todos, y otra cosa es la equidad. Aquel que tiene menos, deberemos de darle más, pues tendremos que reforzarles desde Salud Pública, desde Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, pues con aquellas actuaciones específicas que así lo requieran, porque sabéis que muchas veces, en definitiva, la salud de las personas depende mucho más del distrito postal, de dónde viven, que del código genético. Bien. Y desde este punto de vista hay una tercera cuestión que hemos de tener en cuenta, y es que la comunidad educativa tiene que salir del colegio, igual que el
ambiente y el entorno del colegio tiene que formar parte de la educación o de la comunidad educativa. Y este va a ser el proyecto un poquito semejante a plantear una serie de actuaciones, vamos a decir aquí para que nos entendamos, una red de escuelas saludables en cuanto a promoción de salud, y es un poco lo que tenemos desgranado. Si queréis más información, el Viure en Salud, el último que se hizo, y se tuvo presentación en octubre, pues va sobre este tema de escuela y salud. ¿Qué os puedo anunciar? Pues os puedo anunciar que igual que en el 2004 hubo una estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, que en el 2015 apareció ya lo que es la estrategia o el plan de acción europeo desde OMS para alimentación y nutrición 2015-2020, y que desde el 2005 pues tenemos lo que sería el plan NAOS, que le dio, diríamos, cuerpo legal la ley del 2011, pues ahora nos queda actuar a nosotros. Tenemos que poner la salud, lo que es la alimentación y lo que es la actividad física en el plato de todos los valencianos. Con lo cual, un poco lo que sí que puedo decir es que a partir de 2017, es decir, el día 3 de enero tenemos la primera reunión, se va a empezar a trabajar con la nueva estrategia de alimentación saludable y actividad física para la Comunidad Valenciana. Y ahí es donde sí que creo que incluso en las tareas de realización de la estrategia, pues tendrá lugar también pues la consulta a todas las personas que estáis involucradas en los temas de alimentación y nutrición. Muchas gracias.